Alarmada por la gravedad de la condición de June, la doctora Rezac prepara una cirugía de emergencia para las 2 a.m. Era importante actuar rápido y llevarla al quirófano. Yo estaba muy asustado por la cirugía, pero aliviado porque sabían lo que hacían. Al quitarle el tejido muerto, íbamos a detener el avance de la infección e íbamos a permitir que la piel viva continuara en esa condición y no se infectara. Si no actuábamos de manera urgente, la enfermedad iba a progresar muy rápido y el paciente moriría. Los segundos parecían horas. Fue horrible. Estaba sentado en la sala de espera y aguardaba que ella saliera de la cirugía para saber que estaba bien. Quitamos toda la parte superior del seno de June porque era tejido necrosado. Adormecida por los analgésicos, June no sabe qué cantidad de su seno perdió. Todo era borroso. Perdía y recobraba la conciencia. Cuando estaba consciente, lo que recuerdo era que me cambiaban los vendajes. La zona en la que me habían operado me dolía insoportablemente, aún con morfina. Las próximas 12 horas son críticas. Si la operación fue exitosa, la piel de June debería comenzar a cicatrizar. En ese momento pudimos sacarle a June la mayor cantidad de infección de su seno y darle a su sistema inmunológico una oportunidad para recuperarse. Pero después de la cirugía, mientras la doctora Rezac revisaba a June, se quedó atónita al hacer un descubrimiento aterrador. Me sorprendió ver cuánto había aumentado la coloración y la necrosis sobre su seno. Incluso había llegado a la parte inferior de su lado izquierdo. Claramente, la cirugía no había detenido la aterradora enfermedad, y en menos de una hora encontraron otro signo inconfundible de que la infección estaba nuevamente fuera de control. El recuento de glóbulos blancos estaba subiendo y tenía fiebre alta casi constantemente. Los glóbulos blancos juegan un rol muy importante en el sistema inmunológico. Cuando hay una infección o una herida, el cuerpo los envía para que ayuden a cicatrizar y reparar el tejido. Sin embargo, cuando hay muchos, pueden provocar inflamaciones peligrosas. El sistema inflamatorio del cuerpo se satura, la presión arterial baja y el paciente comienza a caer en una espiral. En ese momento sentí que estaba muriendo. Sentía que mi cuerpo se estaba rindiendo. Sentía que mi cuerpo estaba muriendo. Hablé con la familia una vez más y les dije que la infección se había extendido y que debíamos volver a operarla. June entró nuevamente al quirófano. Era su tercera operación en 2 semanas. En esta ocasión decidimos removerle más tejido de la parte inferior de su seno izquierdo. Era necesario hacerlo. Lo estético es algo que puede repararse luego. Mi mayor deseo era que estuviera sana y que regresara a casa, sin importar si tenía un seno o 3. Unas horas después de la cirugía, la doctora Rezac vio algo tan desconcertante que comenzó a reconsiderar su diagnóstico original. Vi que había necrosis en la parte del antebrazo por donde se la canalizaba. Era raro ver 2 infecciones diferentes en distintas partes del cuerpo. En ese momento me di cuenta que había algo más. La situación de June desmejoraba a cada hora y la doctora Rezac llamó de inmediato a la doctora Clarissa Young, la dermatóloga del hospital. Me sorprendió lo grande que era la úlcera. Básicamente había perdido todas las capas superiores de piel. Me preocupaba que no fuera una infección, que era lo que se había presumido en un principio. Basada en lo que había visto, sospeché que ella podía tener un extraño problema en la piel. Pero la única forma de confirmar su presentimiento era administrándole a June una alta dosis de esteroides para bajar la terrible inflamación. Así la doctora Young podría saber contra qué estaba peleando exactamente, pero el tratamiento tiene un riesgo. Si realmente era una extraña infección, los esteroides iban a hacer que empeorara y se agravara, lo cual podía provocar que June siguiera deteriorándose y posiblemente sucumbiera ante la enfermedad. Con el riesgo que implicaba el tratamiento, todo lo que podía hacer Kirk era correrlo y rezar para que los esteroides funcionaran. Estaba sentado en el hospital mientras ella luchaba por su vida.
Yo no podía dejar de llorar. Estaba destrozado. No sabía si iba a tener una esposa a quien visitar al día siguiente. Durante 2 semanas, una enfermedad misteriosa y terrible está consumiendo literalmente el pecho de June Pesci. Ahora le dieron una dosis fuerte de esteroides, un último y peligroso esfuerzo para intentar frenar la enfermedad antes de que la mate. Entré a verla y comencé a llorar. Tenía un tubo de aire en su garganta, estaba completamente sedada. En ese momento sentí el miedo más grande de toda mi vida. Pero solo 8 horas después de haber comenzado el tratamiento, June comienza a dar muestras de una leve mejoría. Los bordes de sus úlceras estaban mejorando. Ya no tenían un color púrpura. La fiebre y el recuento de glóbulos blancos estaban yendo hacia la dirección correcta. Fue el primer tratamiento en 3 semanas que había tenido un impacto. Yo estaba muy contento porque lo que hacían ayudaba. Ya no sentía que mi cuerpo estaba muriendo. El hecho de que los esteroides estuvieran ayudándola confirmó su diagnóstico. June tenía piodermia gangrenosa. La piodermia gangrenosa es una enfermedad inmunológica poco común que destruye piel y tejido. En un individuo sano, cuando el cuerpo sufre un trauma, los glóbulos blancos se dirigen hacia la zona afectada. Pero en los pacientes con piodermia gangrenosa, los glóbulos blancos se multiplican y se dirigen hacia el lugar afectado, arrasando el tejido sano. No entendemos por qué los pacientes con piodermia gangrenosa tienen esa respuesta inmunológica hiperactiva. La respuesta inmunológica es tanta que cuando llega a la herida la abruma y hace que el tejido muera en lugar de curarse. No tenemos claro el mecanismo exacto de la muerte del tejido. Puede ser porque hay demasiados glóbulos, pero no estamos seguros. Cuando finalmente obtuve el diagnóstico, me sentí muy aliviada porque finalmente alguien se había dado cuenta de qué era lo que tenía y me había dado una respuesta. Aunque no se sabe bien por qué la enfermedad se presentó cuando lo hizo, la doctora Yang sospecha que fue impulsada por el primer procedimiento invasivo que había tenido June 4 semanas antes. June fue a hacerse una biopsia mamaria y desarrolló un enrojecimiento y un bulto. Debido a que tenía piodermia gangrenosa, sus glóbulos blancos fueron hacia la zona lastimada y la colapsaron, provocando la muerte del tejido. El trauma en su piel actuaba como un imán para los glóbulos blancos. Y el procedimiento para remover el chip de titanio fue el paso siguiente en el ciclo vicioso de cirugías que perpetuaron la condición. Cada vez que se traumatizaba la piel, el proceso de la enfermedad empeoraba. Creo que estábamos provocando más daño cada vez que le cortábamos tejido porque generábamos una lesión más grande en la piel. Creo que no era consciente de la gravedad hasta que vi la herida abierta y me di cuenta de cuánto se había esparcido. Fue difícil, muy difícil. No podía creer que había ido por una biopsia y se había transformado en eso. Fue aterrador. Si nunca se le hubiera practicado una cirugía a la herida, podría haber quedado en un bulto que se habría curado o habría sido una úlcera pequeña y relativamente manejable. A pesar de que June quedó horrorizada por cómo se dieron las cosas, tuvo la suerte suficiente para recibir el diagnóstico a tiempo. Si el paciente no es diagnosticado correctamente, puede morir de esta enfermedad porque se le siguen practicando cirugías. Las heridas siguen aumentando hasta que baja la presión arterial y los órganos pueden comenzar a fallar. La dura verdad es innegable, pero lo más importante es que June ahora solo quiere saber cómo hacer para detener la enfermedad que estuvo causando estragos en su cuerpo. Fui al hospital con un pequeño corte en mi pecho. Desperté 3 semanas después, sin el 75% de mi seno izquierdo. En ese momento, todo lo que quería era que alguien me dijera qué podía curarme.
Una vez que se inicia un tratamiento con esteroides, se baja la cantidad total de glóbulos blancos a un nivel más razonable. Esa cantidad nueva de glóbulos es capaz de curar la herida. Ella respondió rápidamente y la herida comenzó a cerrar.